Hola chicos y chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Espero que se encuentren bien, que se cuiden, que estemos pasando esta cuarentena lo más saludable posible dentro de las condiciones tan precarias y tan difíciles por la que atraviesa la humanidad en su conjunto, Latinoamérica, nuestro país, con su desigualdad, con su gente que sufre más que todos nosotros, pero que bueno, que salgamos de esta situación con algún aprendizaje y con nuevas miradas. Bueno, como consensuamos con la cátedra en la anterior oportunidad, hoy voy a hacer mención al texto de Viviana Escobar sobre el tema de el rol del comunicador comunitario. Venimos del texto de la conformación del campo y luego del de radios comunitarias de Larissa Keswald, y vamos como ajustando la mirada sobre el campo de intervención y el rol específico del comunicador comunitario en justamente la intervención como tal. Viviana Escobar en su texto vuelve a hacer referencia a la conformación del campo, pero esta vez no para describir los aportes y las experiencias prácticas, sino para focalizar, me parece, en los sujetos que desempeñaban el rol del comunicador comunitario y específicamente sobre su rol, sus competencias y cómo se fue desarrollando ese rol que hoy llamamos el rol del comunicador. Propone en un momento diferenciar entre la dimensión política, metodológica y otra dimensión aptitudinal, que lo van a leer y resulta muy interesante poder ver que en nuestro trabajo de comunicadores comunitarios se juegan estas tres dimensiones, permanentemente. También hace una muy interesante referencia al sentido histórico del rol, cómo se fue consolidando, cómo se fue generando el rol del comunicador comunitario en distintos momentos de la historia, porque termina proponiendo, o no sé si termina, pero en el contexto del texto termina proponiendo dos momentos en el desempeño del rol del comunicador comunitario. Un momento muy interesante que ella define como la etapa preinstitucional y un momento posterior a este que sería la etapa de la institucionalización del rol, que seguramente coincide con la creación de la carrera de comunicación social y la orientación en comunicación comunitaria. Dos momentos: el sentido preinstitucional y el sentido o el rol ya institucionalizado que coincide con, reitero, la creación de la carrera y la oficialización con la currícula, con un diseño de plan de estudio, con pertinencias de la formación de las 5 orientaciones. Yo voy a hacer alguna referencia a la etapa preinstitucional, haciendo un intento primero de contar una experiencia práctica que encajaría dentro de lo que Viviana llama la etapa preinstitucional. Desearía que el relato de la experiencia no cobrara una predominancia, una preeminencia sobre el texto, digamos, ¿no? Me cuesta porque en esa experiencia yo me veo como involucrado, entonces tengo que de alguna manera hacer una rápida síntesis de lo que fue esa experiencia para no quedarme anclado ahí e ir directamente al texto del comunicador comunitario y sus implicancias políticas. Esta experiencia tiene que ver con que hace muchos años, en la década del 70, yo quemé un conjunto de libros en un contexto que ustedes imaginarán, y al parecer se me chispoteó, digamos, una carpeta que quedó entre las macetas del fondo de la casa de mi madre. Ahí hicimos un
o yo y un conjunto de compañeros quemamos una serie de revistas y de libros que de alguna manera hacían alusión a nuestra militancia de ese contexto. Esa carpeta quedó ahí entre las macetas. Una carpeta que tenía un conjunto de distintas ediciones de un periódico que imprimíamos en condiciones muy precarias este conjunto de militantes sociales, políticos, culturales, que formábamos parte de esta agrupación. Esa carpeta tenía varios documentos, pero acá dice Agrupación Barrial, Alberto Chejolán, no sé qué dice ahí abajo, pero más o menos se puede leer, y el año, mayo de 1974. Este grupo de jóvenes que teníamos en ese entonces unos 20, 21 años, y el más viejo tenía 25, éramos todos oriundos del barrio de San Martín. Algunos veníamos de la provincia de Santa Fe, de vivir un tiempo en la provincia de Santa Fe, y volvimos al barrio de San Martín, y ahí nos fuimos juntando. Dios los cría y el viento los amontona. No había teléfono celular, con lo cual uno decía, che, ¿sabés que hay un grupo entre los cuales está Juanjo, el Moncho, Oscar, qué sé yo, y están laburando en un barrio, una villa de Buenos Aires, de San Martín? La villa de la provincia no tiene nada que ver con la infraestructura propia de la villa 1114 de La Retiro. Son en realidad propiedades bajas, tipo rancho, digamos, ¿no? Como son las villas o los barrios pobres o humildes del conurbano. Esta era de esas características, un poco laberíntica al interior, pero las casas eran de chapa, material chapa, baja, muy laberíntica, y hay un conjunto de compañeros que veníamos de distintas experiencias. No éramos estudiantes, mejor dicho, algunos éramos estudiantes, otros eran militantes, otros eran músicos, algunos eran actores del teatro independiente, alguno de ellos aún sigue siendo amigo mío y sigue dedicándose al teatro alternativo, independiente, otros eran músicos. Los que veníamos de la provincia de Santa Fe teníamos alguna experiencia en las comunidades eclesiales de base, y nos encontramos ahí en el barrio. Digamos, lo que nos convocaba fundamentalmente era lo que Viviana Escobar plantea en esta etapa del sentido preinstitucional, es cierta mística militante muy vinculada a la idea de la transformación social. Algunos más en forma solidaria, algunos con mayor conciencia política, otros habíamos leído algún documento, por ejemplo el documento de Medellín, y eso nos había conmocionado profundamente, y a partir de allí imaginábamos una agrupación, un conjunto de personas que pudiera intervenir, hacer una intervención social, cultural, recreativa, tal vez con menos condimento político, pero la idea de la transformación social, de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, estaba presente. Allí nos encontramos con otros compañeros que tenían mucha más experiencia, más lectura, una mirada más política, otros eran más ingenuos, y los animaba como una especie de espíritu solidario, ¿no? Pero allí nos fuimos encontrando hasta conformar una agrupación, que es esta agrupación a la que les hago referencia, y allí, en ese barrio, en esa villa de San Martín, armamos esta agrupación que se llamaba Alberto Chejolán. No voy a hacer referencia ahora a por qué, pero era un referente de del movimiento villero peronista de aquellos momentos. Allí confluimos entonces este grupo de aproximadamente unas 20 y pico de personas. Un vecino que tenía una vieja casilla de madera en la localidad de Derqui nos cede esa casilla, vamos a buscarla en un camión a Derqui, la ubicamos en el barrio, nos ofrecieron un espacio, un lugar, y ahí se armó el local
o la casilla o el rancho de la agrupación barrial en el corazón del barrio. Allí desarrollábamos un conjunto de actividades, talleres de guitarra, de teatro, de canto, apoyo escolar. Uno de los compañeros era estudiante de medicina, el papá era farmacéutico, y entonces teníamos la posibilidad de ofrecer medicación, medicamentos, siempre con alguna presentación de la receta, a los vecinos que así lo dispusieran, y peleamos por mayor cantidad de agua en ese barrio que tenía un par de bombas, un bombeador. En un momento surge la idea de armar este boletín informativo. Ninguno de nosotros tenía una formación comunicacional porque no existía en ese momento la especificidad de una carrera y de la formación de un comunicador comunitario. O sea que un grupo de los militantes que conformábamos eso pensamos casi intuitivamente, tal vez con algunas lecturas previas, que era muy importante disponer de alguna estrategia comunicacional que nos permitiera llegar a todas las familias del barrio y que todas las familias se enteraran, se informaran de la actividad de la agrupación Alberto Chejolán. Surge allí la idea de hacer un boletín informativo que recorriera todo el barrio. Como lo recorría era porque lo repartíamos puerta a puerta en cada una de las casillas que formaban este barrio, esta villa. Y lo resolvíamos entre todos, 3 o 4 éramos los encargados de elaborarlo, después lo leíamos para ver si todos acordaban con la línea del trabajo, y después lo fuimos abriendo algunas producciones barriales, fundamentalmente de los pibes que iban al taller literario o apoyo escolar para que contaran historias del barrio. La gente, el boletín era, en un momento era quincenal, después se hacía muy difícil y se hizo mensual, pero bueno, era nuestra manera de comunicar lo que hacíamos y nuestra visión acerca de lo que pasaba en las villas del Gran Buenos Aires y el contexto político y hacia dónde apuntaba la agrupación Alberto Chejolán, que lo que intentaba era promover fundamentalmente los lazos solidarios, la agrupación, la conciencia política acerca de era necesario ser sujetos de la historia. Luego nos incorporamos a un movimiento político que tenía un proyecto político ya previamente, y la agrupación entendió que era necesario de alguna manera incorporarse a esa actividad o a ese proyecto político que tenía obviamente vinculaciones con el peronismo revolucionario, no importa, sea cual fuere, pero ese fue el devenir. El periódico siguió, esta ejemplar que les muestro tiene que ver con el 74, y ahora voy al texto porque en realidad la experiencia no tiene otra finalidad de ejemplificar lo que Viviana Escobar plantea como esta etapa preinstitucional. En la introducción del texto de Viviana, el comunicador comunitario y sus implicancias políticas, dice: la creación de la carrera de Comunicación Social de Buenos Aires y la inclusión de su currícula de la orientación en comunicación comunitaria es un hito que marcó el desarrollo del campo. Este hecho no solo le da un marco institucional a numerosas experiencias que de distintos ámbitos se desarrollaban, sino que impone la tarea de pensar y repensar el campo mismo de la comunicación comunitaria y, derivado de esto, el perfil profesional del comunicador comunitario y del comunicador en general. Más adelante dice: el trabajo de intervención de los comunicadores comunitarios en diferentes ámbitos, organizaciones de la sociedad civil, Estado, comunidades, grupos, ofrece elementos para analizar y reflexionar y producir conocimiento en distintas dimensiones, una vinculada con lo político, otra relacionada con lo metodológico y la que, por último, la que tiene que ver con el componente actitudinal del desempeño profesional. Viviana las va a desarrollar
Y es interesante ver cómo en la actualidad esas tres dimensiones, la política, la metodológica y la aptitudinal, siguen estando presentes hoy en el desempeño de los comunicadores comunitarios. Sigue adelante el texto y más adelante, directamente en el punto 2, hace referencia bajo el título de El sentido histórico acerca del rol del comunicador comunitario. Punto. El perfil del comunicador comunitario en la conformación del campo y el fenómeno de la militancia. Aquí es donde yo creo que Viviana hace explícita referencia a esta anécdota que conté anteriormente, que tiene que salir del centro de la escena para ser de alguna manera iluminada o leída en función del texto. Dice Viviana, la conformación del campo de la comunicación comunitaria y la de aquellos que llevaron adelante esta disciplina, reflexionando y dándole vida a través de experiencias, nos indica que podemos mirar más atrás que la institucionalización del campo de la comunicación comunitaria para analizar el perfil de un comunicador de esta disciplina. Decimos que las experiencias de radios alternativas de fines de los 40 y principios de los 50, que los proyectos de los movimientos vinculados a la Iglesia progresista tercermundista, las prácticas relacionadas al campo de la educación popular, la comunicación gráfica y audiovisual, que difundían las ideas sindicales de organizaciones políticas y sociales e incluso de los movimientos organizados para la lucha revolucionaria en los 70, fueron llevadas adelante por sujetos que tal vez no estaban formados en la academia, y aun si así fuera, esta formación no correspondía exactamente con lo que hoy denominamos comunicación social y mucho menos comunicación comunitaria. Sin embargo, es indudable que ellos ejecutaban la tarea de comunicadores. Esto me parece que está bárbaro, además, así planteado, así relatado, y que bueno, de alguna manera está explicando esto que yo explico ahora a la luz de este texto, pero que en aquel momento, como dije antes, se realizaba absolutamente en forma artesanal, intuitiva, y en todo caso porque vislumbrábamos la importancia de que algún militante social, cultural, político desarrollara este rol que todavía no tenía su profesionalización y no estaba instituido. Podemos también delinear al comunicador y a los comunicadores como sujetos que provenían de distintos campos intelectuales, de distintas extracciones: sociólogos, economistas, educadores, sacerdotes, cineastas, profesionales de otras áreas relativamente vinculadas a la comunicación popular o alternativa, periodistas, educadores populares y además sujetos movilizados por distintos intereses, militantes barriales, sindicales o políticos. Estas distintas extracciones que los caracterizaban se fundían también en un mismo sujeto. Bueno, voy a terminar leyendo todo el texto porque está bueno, pero no es la idea. Enfatizamos la idea de pensar que quienes participaban en los proyectos mencionados y descritos como comunicadores comunitarios no profesionalizados eran militantes del campo popular que sostuvieron esta tarea caracterizada hoy como comunicación comunitaria. Más adelante el texto va a decir que esta tarea o este sentido preinstitucional funciona a manera de un ADN que después de la institucionalización del rol a partir de la carrera sigue estando presente junto con la
profesionalización, con las competencias, con las incumbencias que la carrera le da a un comunicador comunitario, pero esta sedimentación de este ADN militante sigue estando ahí, con tensiones, ¿no? Está bueno porque Viviana después va a desarrollar la etapa de la institucionalización, la fundación, la creación de la carrera, la creación de la orientación, los documentos que se discuten en el ámbito académico sobre el rol del comunicador comunitario y, bueno, el hoy, digamos, ¿no? Los egresados de comunicación social, de licenciados en ciencias de la comunicación, con la orientación en comunicación comunitaria y cómo todas estas tensiones están jugándose en las intervenciones concretas que hoy los comunicadores comunitarios realizan en el campo de lo social. Basta por acá, digamos, ¿no? Creo y espero que esa experiencia relatada solo sea como un disparador para leer con mayor profundidad y mayor interés el texto de la conformación del rol del comunicador comunitario y que vean este entramado interesante del sentido preinstitucional y del sentido institucional del mismo y las tensiones que en la actualidad se juegan alrededor de ello. Che, bueno, un gusto, un abrazo grande a todos los compañeros de la cátedra, un abrazo grande a ustedes, chicas y chicos, nuevamente cuídense y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Un beso muy grande y los quiero mucho.